Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. La fase de pedido de prisión preventiva a la supuesta red desmantelada con la Operación Gavilán, el Ministerio Público procederá con el sometimiento a parte de los miles de beneficiados con el borrado de fichas por antecedentes judiciales. Entonces ya hay personalidades que han sido sindicadas de beneficiarse con este borrado, con este recomienzo milagroso, sin fichas, como el comunicador y ¿qué? Hombre de los números, numerólogo. De los números. El numerólogo, Cristian Casablanca, diciendo, no, espérate, también ha mencionado, pero no, él negó eso. Sí, Mientras tanto, la justicia dice que va a procesar a parte de estos miles de beneficiados. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahí lo que pasa es que la gente entiende poco qué era lo que hacía esa red. Y yo lo expliqué aquí cuando lo hablamos el primer momento. La red lo que se dedicaba, y me lastima mucho el oído, escuchar abogados hablando con términos que no son legales, como por ejemplo la palabra ficha. Procuraduría, cuando te da un certificado de buena conducta, no tiene fichas. Ahí no existen fichas. La ficha viene de un argot policial y era la policía quien ponía una ficha a una persona que simplemente no tenía o no había tenido antecedentes, pero le ponía una ficha. Fulano era comunista. Fulano nunca había cometido un delito, pero póngale una ficha. ¿Por qué era la ficha? Por comunista. Para que esa persona, cuando la agarraban presa, veían que tenía una ficha, tráiganlo para investigarlo. Sí. Era simplemente como era una como una persona búsqueda. de interés. Exactamente. Entonces, o escuché a ese abogado hablar de fichas, de que quitaban fichas. No quitaban fichas. Quitaban antecedentes penales y hacían levantamientos de órdenes de arresto o levantamientos de impedimentos de salida del país. Probablemente lo hacían de manera momentánea. Tú ibas llegando al aeropuerto. Ok, ya tú vas a entrar a la media hora te doy para que pase por migración. Te la quitaban, boom, y te la ponían otra vez. O sea, así es que funciona. Así era que funcionaba. No era que te la quitaban de manera permanente. Algunas sí, otras no. Depende del precio. Exacto. Y no digo depende del precio. Lo que pasa es que si tú salió públicamente que tú tienes un impedimento de salida, no te la podían borrar, porque en algún momento iban a buscar ese impedimento. Pero aquí no hay impedimento. Y ya en la prensa habían dicho que tú tenías impedimento, pero la cuestión era que tú te escaparas. O sea, hay figuras en el país que se ha cuestionado en muchas ocasiones porque decían que tenían impedimento de salida, pero ellos hacían sus viajes y mostraban que no había ningún tipo de impedimento. Es posible, sin mencionar el nombre por supuesto, que personas hayan sido beneficiadas de esa manera, o sea, que le quiten su impedimento momentáneamente, José. Eso pasó. Wow. De hecho, se dice que en los momentos en los que Jean Alain intentó salir del país era esperando que le levantaran un impedimento de salida para él poder salir y que por eso lo devolvían en las 2 ocasiones que trató de irse a Francia. Según el Ministerio Público, tratando de huir. Él dice que era simplemente un viaje familiar a su país de origen porque él es nacional francés también. Entonces, esto trae muchísima desinformación porque la gente diría, Cristian Casablanca. ¿Qué pasa con Cristian? Cristian tenía algún impedimento de salida. Cristian salía del país. Cristian tenía antecedentes penales. Es probable. Cristian dice que él no tiene antecedentes penales y que por ende él pudo acceder a una solicitud de residencia. Él es residente norteamericano. El Ministerio Público hizo mención de que él fue uno de los beneficiados con esto. ¿Con qué? No lo dijeron. No dijeron si fue con un impedimento de salida que se le retiró o con un antecedente penal que se le retiró. Puede también que tú hayas tenido, vamos a suponer, que Edwin es sometido por estafa y que te ponga un impedimento de salida por esa estafa que supuestamente tú cometiste. Pero tú pagas para que te quiten el impedimento de salida, pero después tú solucionas el tema con Edwin y ya se desaparece ese impedimento de salida y por ende nunca te va a aparecer más. Okay. Pero tú pagaste para que en el momento en el que todavía existía,
te lo quitaran. O también, si tú estabas sometido por estafa, tú tienes 5 demandas por estafa y tú vayas a solicitar visa y te requieren un certificado de no antecedentes, bórrame todo eso. El famoso papel de buena conducta. Ese. Exacto, bórrame todo eso para que te den un certificado de no antecedentes penales, porque la buena conducta es subjetiva. ¿Cómo se llama? Esas son herencias trujillistas y claro, vainas. porque es un certificado de buena conducta. Pero hay lugares que lo dicen así literalmente. Sí, papel de buena conducta. Porque ese papel de buena conducta no le ponen el nombre que realmente lleva. Porque vamos a suponer que tú tengas un problema de violación de linderos. Tú estás en tu casa y supuestamente la pared tuya, que tú no la construiste, pero tú compraste esa casa, está sobre el lindero del vecino. Te ponen una demanda y ya tú tienes antecedentes penales. ¿Significa que tú no tienes buena conducta? No, tú tienes buena conducta, claro que sí. Lo que tienes es antecedentes. Claro, y el antecedente, hasta con un cobro de una deuda, tú diste un cheque sin fondo, ¿significa que tú tienes mala conducta? No, tú diste un cheque sin fondo que probablemente fue por falta de fondos porque no tenías el dinero, no por estafa. Sí. Y resulta que en la ley de cheques se establece que la voluntad de estafar tiene que existir para poder ser sometido por ley de cheque, pero eso nunca se respeta. Sí. Aquí, si tú diste un cheque sin fondo, nadie investiga si la realidad de que los fondos no estaban fue porque a ti te embargaron tu cuenta o porque tú no tenías el dinero. Pero tú pagaste. Pero tenías una liquidez. O porque tú querías estafar a una persona, le diste un cheque a sabiendas de que no tenía fondo y lo engañaste. Sí. Entonces, viendo todo esto y todas las elucubraciones de toda la gente que habló en el día de ayer, incluso el mismo amigo Cristian Casablanca, que hablaba de que el abogado, que era un estúpido, que esto, aquello, el abogado no dijo nada. El abogado le preguntó un periodista, porque él incluso dijo que el periodista, nadie le preguntó. Sí, lo hizo un periodista. Quien mencionó a Cristian Casablanca fue Jenny Berenice. Okay. Que dijo que uno de los imputados que estaba colaborando dijo que personalidades hasta como Cristian Casablanca habían sido beneficiados de esa mafia. Eso lo dijo Jenny Berenice, no lo dijo el abogado. ¿Era necesario mencionar nombres así? A veces es necesario porque tú tengas un juicio y tú le estás demostrando al juez que existe una prueba indiciaria. ¿Fue en el juicio? ¿Qué pasó? Fue en el juicio. Porque bueno, sí, lo que pasa es que, miren, una audiencia de medida de coerción es secreta, no debe entrar la prensa. Sí. La prensa, como no estaba ahí, no logró grabar el momento en el que mencionaban su nombre. Por ende, tenemos la suposición de que se mencionó ese nombre en tales características o condiciones. Sí. Pero las reales no las sabemos. Entonces, pero sí se mencionó y la fuente verídica. Y claro. La fuente verídica. Y claro. Luego la fiscal que salió dijo, sí, es verdad. Sí, se mencionó. A la clara. Sí, se mencionó a fulano de tal. Entonces, luego dicen, vamos a someter a todos aquellos que se vieron beneficiados por pago de coimas, de sobornos. Pero en ese caso, obligatoriamente tú tendrías que verificar todo, de principio a fin. El juez en ese momento no conoce el fondo del proceso. Okay. Lo que conoce es la prueba indiciaria. Y tú le estás diciendo al juez, mira, yo tengo prueba suficiente para vincular a fulano con un hecho delictivo. Yo no te lo vinculo con la culpabilidad o no. Yo no te digo si es inocente o culpable. Yo te estoy diciendo que hay un carro robado y que el que lo tenía era Michael. Ahora, puede que a Michael se lo hayan vendido, puede que a Michael se lo hayan prestado, puede que a Michael le hayan dicho, llévame ese carro allí, y Michael fue chofer. Puede que Michael sea el chofer del que se robó el carro. Pero mientras tanto, la prueba indiciaria es, se robaron un carro y el carro estaba en poder de Michael. Y por ende, yo necesito que a él le pongan una medida de coerción. Para eso son las pruebas indiciarias en las medidas de coerción. Por ende, no todo lo que se dice ahí es necesariamente palabra de Dios, porque es parte de una investigación inicial. Puede que luego se haga una investigación más amplia y en esa investigación más amplia se verifique si esa persona que mencionó a Cristian Casablancas estaba diciendo la verdad o estaba hablando plume burro para salvarse, que es como le dicen el plea bargain en los Estados Unidos, que una persona la someten por tráfico de drogas y para negociar mete al medio a 3 o 4 gente que no tienen absolutamente nada que ver con eso, pero negocia su pena. Claro.
Entonces luego viene una investigación con esas personas. Ok. Entonces es probable que haya venido eso también. No podemos No, y además, descartarlo. la misma Jenny mencionó a Cristian Casablanca. Ella tampoco imputó a Cristian Casablanca. No lo imputó. Ella no lo imputó. Dijo que él se vio beneficiado Yo beneficiado. de la mafia. No, pero bien. Ni siquiera dijo si pagó. ¿Tú sabes por qué yo hago la pregunta? Y qué bueno que José haga la aclaración, porque fue, como decía José, en medio del juicio que se habla para mostrar que, mira, hay vinculación, porque lo malo sería cuando mencionan personas a la prensa que a lo mejor, como dice José, Cristian Casablanca era el que tenía el carro, pero no fue el que lo robó, y le está haciendo daño a una imagen. Le está haciendo daño a la reputación de una figura. Pero en este caso no, porque ya José aclara dónde fue. Fue una mención secreta. Sí, Lo que pasa es que alguien, un soplón, un chivato, salió y le dijo a la prensa, mencionaron a Cristian Casablanca. Sí. Y la prensa lo preguntó. Sí. Pero eso no fue en el ámbito público. Exacto. O sea, ya. fue en el Eso es ámbito de una audiencia es buena esa secreta. aclaración para que no se interprete que es que le están haciendo un daño a la imagen de una persona. Y Cristian Casablanca, en su escenario de disputa, lo dirimió así. Sí. Como lo hace Cristian Casablanca. ¡Tú, maldita! Llévatelo, José. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.